En Ciudad de Grandes Corazones seguimos hablando de nuestra costanera, pero hoy no vamos a la costanera norte, nos movemos hacia el sur y vamos a las tierras de la ex ciudad deportiva de Boca, que compró allá por el año 97 la empresa IRSA. Y un proyecto, un megaproyecto inmobiliario para construir un barrio privado, un barrio de lujo, suntuoso, un lugar donde habría probablemente barcos, yates, en la costa del Río de la Plata, en la ex ciudad deportiva de Boca. Una medida judicial había determinado que no se podía seguir avanzando con ese proyecto, pero hubo una medida, una sorprendente resolución que fue 18 minutos antes de una reunión que se iba a realizar en la legislatura, precisamente donde se iba a tratar este tema, que habilitó precisamente esa reunión. Nos acompaña esta noche María José Lubertino, integrante de Tierras Ferroviarias Verdes, y el arquitecto Gustavo Cañaveral, de Proyecto Riachuelo y de Urbana TV. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, bien, y con un tema que sigue siendo la costanera, sigue siendo nuestro río, pero particularmente hoy hablamos de esas tierras que son casi 70 hectáreas aproximadamente en lo que fue la ciudad deportiva de Boca. Mira, este tema me toca muy de cerca porque vos sabés, y lo hemos hablado varias veces en tu programa, cuando yo fui constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, fui una de las que redactó en esa norma constitucional la necesidad de que la costa de la Ciudad de Buenos Aires fuera un espacio, y es declarado por nuestra Constitución como un espacio público y verde. Y era un mandato expreso de la Constitución, después de los años del menemismo y de la privatización de tanta costanera, la recuperación para lo público de las costas del río. Esto vale para Costa Salguero, para Punta Carrasco, y vale particularmente también para lo que hoy vamos a discutir de esta zona de la costa. La otra cosa que hay que decir es que en esa Constitución también pusimos el mandato de los funcionarios, del Ejecutivo, del Legislativo, de ampliar la cantidad de espacios verdes en la ciudad. Y si se analiza en el siglo XX, lo que pasó es que la ciudad tenía 7 metros cuadrados de espacio verde por habitante y ahora tiene menos de 4 por habitante. Quiere decir que desoyeron el mandato de la Constitución de la ciudad, y por eso también, frente a lo que la OMS plantea de 10 a 15 metros cuadrados, están en falta. Y bueno, los terrenos de Boca, ex ciudad deportiva de Boca, fue bastante extraño el modo por el cual se privatizaron. Primero esta concesión a Boca Juniors para que allí estuviera la ciudad deportiva, años cerrada, después la venta al grupo IRSA. Y tenemos la imagen acá del titular de IRSA. Sí, después tantas veces los intentos de este grupo inmobiliario de tratar de cambiar la norma. La norma actual de ese espacio solo permite que sea un lugar con fines deportivos. Por eso desde este espacio de Tierras Ferroviarias Verdes hemos presentado un proyecto de ley, hartos ya de estos intentos de hacer torres en ese lugar, para que se expropie y para que haya un 70% de parque verde y un 30% con fines deportivos y culturales. Dos cosas quiero decir. Ya había habido un proyecto del diputado Vergel, que yo acompañé en su momento cuando fui legisladora de la ciudad, y Vergel ya proponía la expropiación de este espacio para hacer un espacio de huertas y con fines agroecológicos. Nosotros ahora volvimos a rediscutir esta idea, creemos que es imperiosa la expropiación, queremos que es imperioso para la ciudad recuperar el espacio verde y público, y también que sea compatible con la reserva ecológica que está al lado. Creemos que una urbanización allí sería sumamente contraproducente
para el Riachuelo, que es una zona todavía en un estado de contaminación lamentable y que venimos haciendo el seguimiento durante todos estos años de este tema como sociedad civil, y también que tendría un impacto altamente negativo en toda la zona de la reserva, más allá de los impactos negativos que tiene por el tema del cambio climático, por el tema de la contaminación del agua, por el tema del ruido. Digamos, hay encima están haciendo esta aprobación en la legislatura sin un estudio de impacto ambiental. Eso lo dijimos en la reunión de comisión quienes participamos, que la legislatura tiene un mandato de control de ambientalidad previo a la sanción de las leyes. No puede ser que la respuesta sea, bueno, primero aprobamos la ley, le cambiamos el uso y después, antes de que se haga la obra, habrá un estudio de impacto ambiental. Porque además no es lo mismo hacer un estudio de impacto ambiental al garete para un edificio que hacer un estudio de impacto ambiental estratégico sobre todo lo que está sucediendo en la costa y en la costanera en particular sur. Gustavo, ¿hace falta construir un barrio privado, viviendas suntuosas en la costanera? Es interesante el debate después de la arquitectura y del urbanismo, después de fenómenos y de impactos sociales y políticos muy importantes. Tuvimos el 2001, nosotros aquí en la Argentina, y tenemos el COVID. Y creo que la reflexión para el debate urbanístico tiene que ver de antes del COVID y post-COVID. Acá se enmarca el desarrollo de Costa Urbana como la discusión sobre qué hacer con la costa y cómo mirar a la ciudad desde el río, no frente al río. Son dos conceptos totalmente distintos. La mirada desde el agua hace que vemos una ciudad que tiene un río, tiene un riachuelo, tiene una conformación urbanística muy interesante en términos de costa. Una costa que fue muy modificada por todos los rellenos. Una costa que fue muy modificada por todos los rellenos, pero que hoy tenemos una reserva ecológica como la que tenemos en la zona sur, que estamos aquí mirándola, pero que es Comuna 1. Tenemos una reserva norte, que es la ciudad universitaria, etcétera, y donde ese cambio hace que también se modifiquen proyectos que en su momento podían ser o para trasladar toda la ciudad allá adelante, y de pronto se recupera ecológicamente una reserva o también la reserva norte. Es decir, que las ciudades y los detalles y las planificaciones también van cambiando en función de los tiempos, de las épocas, y el no construir algo que en ese momento quiso hacer de pronto una dictadura o destruir la villa, etc. En este contexto nosotros tenemos una gran oportunidad para debatir qué tipo de viviendas, para quiénes, por qué siempre estamos hablando de las viviendas premium. Y yo ahí sí introduzco un debate que hasta ahora poco se ha puesto, que tiene que ver, hay en el mundo una construcción de stock público de viviendas, de reconvertir viviendas abandonadas para prestarle o alquilar en forma de alquiler social a familias y problemáticas históricas que no pueden acceder a la vivienda porque no pueden pagarla, como acá tampoco se puede. Y entonces los estados empiezan a tener construcción de viviendas que construyen nuevas para ese mercado. Yo creo que acá con Costa Urbana nos puede servir para debatir eso. O sea, en este caso muy particular, todos hablamos de lo VIP y Premium. Yo me pongo desde otro lugar. Debatamos qué tipo de vivienda tienen que tener las riberas y las costas. Y si las viviendas que diseñaron para Costa Urbana, como para todo el riachuelo, en ambas orillas, como escribió el juez Armela, que vos lo conocés muy bien, sobre qué era el destino de la recuperación del riachuelo, Matanza-Riachuelo, que era para seguir Puerto Madero, y la Corporación Puerto Madero determinó esta planificación, más la Corporación del Sur, hagamos una autocrítica de lo que se pensó y lo que fue. Y ahí creo que es muy interesante este debate, para que la Corporación Puerto Madero de pronto diga dónde está la plata que tenía que poner en la vivienda social, en la salud, en la educación, cosa que no puso un peso. Y en este contexto, una sola posibilidad, que es la que yo vengo articulando hace bastante en opiniones, que es, ¿esto es la cuenca Matanza-Riachuelo?
Estamos hablando de la costa urbana dentro de la Comuna 4, la comuna del Riachuelo. Esa Comuna 4, cuando sacamos la ley de comunas, tenía un objetivo que era distribuir, en base a los índices de desarrollo humano, diferentes estructurales, que los cambios y las distribuciones presupuestarias vayan a los más pobres y se renueven los barrios. Y esto era una compensación en ese organismo, en ese órgano del artículo 39 de la ley que permitía redistribuir los fondos. Con lo cual, esto es este momento para mí para debatir este tipo de proyectos, no solo sí o no. Y ahí sí, digo que en ese plano propongo no aprobar el caño colector cloacal de AISA, del convenio que se firmó el gobierno de la ciudad con AISA. Justamente en el medio de la discusión de Costa Salguero se propuso estudiar el proyecto ejecutivo que está en licitación para construir el caño desde Costa Salguero hasta La Boca, justamente para este emprendimiento. Entonces, no es que esto no hay que decirlo, porque que lance una desarrolladora inmobiliaria o algo tiene que ver con todo esto, y precisamente porque tiene, entre comillas, hoy en marcha un proyecto ejecutivo para ese tramo de conexión que se engancha, quiero terminar con esto, sí, en el sistema Riachuelo, que es el primero que hay que terminar. Primero terminemos el sistema Riachuelo, toda la cuenca y todo lo que tenemos que terminar, que es una obra fantástica, y mientras discutamos todo esto. ¿Puedo decir algo? Sí. Por un lado, me parece súper importante discutir el tema de las necesidades de viviendas y que el Estado juegue un rol en las viviendas sociales y populares. Pero no hay que dejar de subrayar que estamos en una ciudad donde hay viviendas ociosas y vacías, Claro. y gente sin vivienda o cada vez más dependiente de alquileres. Entonces, la primera discusión, antes de seguir construyendo cualquier cosa sin ton ni son, es diagnosticar dónde hay viviendas ociosas, sí, cómo claro. la gente puede acceder a esas viviendas. Segundo, en paralelo con estos desarrollos premium, está habiendo una discusión sobre el centro y microcentro de la ciudad, ahora semiabandonado, oficinas vacías, y en la última reunión de comisión y el plan urbano ambiental están discutiendo que el Estado de la ciudad financie y dé créditos a los desarrolladores para transformar viviendas que eran de oficina en viviendas, en edificios que eran de oficina en edificios para vivienda. Pero no están pensando en subsidiar y dar créditos para esas viviendas sociales. Están pensando en convertir eso en microespacios, es más, dicho textualmente, para que sean alquilados por los jóvenes que vienen a estudiar del extranjero a altos valores de rentabilidad. Entonces, ahí amerita una súper discusión, porque estamos hablando de manzanas con edificios ya construidos, que una cosa es rediseñar aquellas casas viejas que fueron vivienda, se transformaron en oficina y es más fácil volverlas vivienda que otros edificios que fueron concebidos como mega oficinas. Pero digo, en ese contexto, una discusión es lo de las viviendas. Lo que yo quiero volver a la ciudad deportiva o a la ex ciudad deportiva es, ¿estaba concebido ese préstamo o esa concesión a Boca para que fuera un lugar de deporte y sobre todo para la zona sur, un lugar de deportes gratuitos, un centro deportivo? Nosotros defendemos que siga vigente esa norma y sobre todo creemos que del proyecto original a Boca se le cedieron 40 hectáreas para un fin deportivo. Ahora el proyecto, a través de distintos birles y birloques, termina siendo de 70 hectáreas, de las cuales además nos dicen que va a haber un parque, pero termina siendo lo menos el parque. Entonces, nuestro proyecto trata de que eso sea 70% de parque verde y público, que siga habiendo espacio deportivo y cultural comunitario para La Boca y para la zona del Riachuelo, y fundamentalmente porque eso sirve como una zona de amortiguación de lo que es la reserva. Recordemos que la reserva es un sitio Ramsar, es un humedal. A pesar de que la costa fue modificada, la naturaleza la recuperó, y también esta zona aledaña de la ex ciudad deportiva de Boca también tiene estas condiciones de humedal en la parte verde, en la parte más cercana a la reserva. Entonces,
Para nosotros es muy importante la preservación de este espacio verde y público, sin perjuicio de la discusión que se puede hacer sobre lo que está planteando el arquitecto, y que también ameritaría otro tema más enganchado, porque también es la zona de influencia del Riachuelo, el desastre que están haciendo con la venta de las que eran tierras verdes y públicas en lo que es la Villa Olímpica, que es otro curro más, porque eso era un parque verde y público en la Comuna 8, que primero dijeron que iban a hacer los Juegos Olímpicos, después iban a hacer viviendas sociales, terminaron siendo viviendas con valores impagables para la gente, y ahora terminan rematando los últimos terrenos que quedaban de la Villa Olímpica. Un curro tras otro, claro, van concatenados. Justamente en lo que decide la Villa Olímpica, más la Ciudad Deportiva de La Boca, ahí se engancha la infraestructura que falta. Esta infraestructura, que esto es algo muy técnico, pero para explicar a la gente, no pudiera lanzarse este emprendimiento si no supiera que en 3 años, ponele, podría terminar la tunelera, venir de Costa Salguero hasta La Boca para garantizarles los desagotes cloacales de todos estos miles de metros cuadrados. Esto hay que decírselo. Y se engancha a este caño del sistema Riachuelo que va desde la Puente de la Noria hasta Dock Sud, que justamente le falta terminar la conexión de Villa Olímpica, la conexión del Sildañez, todo lo que es Carrillo, Fátima y todas las barriadas populares de la Comuna 8, la 7 y la 4, que tenemos problemas de agua y cloacas iguales. Si no se instala esto en este momento, ¿cuándo se va a instalar? Porque la realidad es que tenemos que tener entonces ese tiempo, reitero, diferir cualquier decisión, diferirla, pensar esta estrategia. A ver, ¿no tendríamos que terminar primero los 4 millones de personas que viven en la cuenca, que para eso pedimos los créditos internacionales? Vos los conocés muy bien, ese seguimiento. Y la Corte Suprema de Justicia, ¿a dónde está? Porque esto es interjurisdiccional. Que venga una persona, un señor cualquiera del Estado, de la ciudad, y se enganche conmigo en la provincia, amerita un análisis interjurisdiccional de un convenio que AISA lo firmó en una manera sin pasar por la legislatura, sin tener opinión la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo puede ser que un señor agregue un adicional así nomás de una obra formidable que le garantice este lanzamiento? Reitero, no digo que no se construyan viviendas en la costa y que se diga cuál es el destino a quién. Me parece que en esa discusión todavía no hemos podido saldarla. Otra cosa más. Toda la obra del sistema Riachuelo, que estamos todos de acuerdo, etcétera, etcétera, también parte de la base, con este gran caño cloacal que está describiendo el arquitecto, parte de la base de que los desechos cloacales se tiran sin tratamiento. El otro gran tema es que hoy hay tecnologías disponibles que permitirían que haya un pretratamiento de esos desechos cloacales, y que en lugar de hacer venir los desechos cloacales del norte al sur y tirarlos acá, también pudieran ser tratados y desechados en otras condiciones más cercanas a la costa, en cada uno de los puntos donde se producen los desechos. Entonces, hay toda una serie de cuestiones concatenadas que se siguen discutiendo con una mentalidad más propia de los negocios que suponen esas grandes megaobras, que de las soluciones a veces más sencillas que hoy las tecnologías nos permiten hacer de manera diferente, como se están haciendo en otras partes del mundo. Estos mega caños no existen más. Así es, y fíjate esto, que para complementarlo, porque ¿no es cierto? No, pero es que la conoce muy bien la causa también, como la conocemos nosotros. Fíjate que la planta de tratamiento fue una decisión del AISA, cuando se lanza este proyecto del sistema Riachuelo, pero de la orilla sur. Las plantas de tratamiento están en Lanús, en Lomas, en Fiorito. Bueno, hay una serie de plantas. Entonces la pregunta es, obviamente, discutamos, y es un momento de pararlo para discutir el tipo de tratamiento cloacal. Que cada planta de tratamiento, como bien dice ella, pueda tener uno en la Comuna 8, la Comuna 4, la Comuna 1, donde podría estar IRSA, se los digo acá a todos, perfectamente de las 70 hectáreas, utilizar 6 hectáreas para hacer la mejor planta de tratamiento que vayamos a ver todo. Y así todas las plantas, pero la tendrían que hacer ellos, digamos. Esta es la diferencia. Seguramente. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá
como estos créditos vienen internacionalmente para pagar todos los argentinos, este caño, que es de la empresa Gela, y que viene toda la consultoría ya armada del Banco Mundial, con Macri a la cabeza, que empezó con el túnel del Maldonado, que te acordás vos, este túnel y esta tunelera es un negocio de obra pública que decimos, paren con los caños, discutamos qué tipo de tratamiento, y en vez de venir 30 kilómetros hasta Villa Infernable, que no hay cloaca ni agua, para recordarlo, tengamos otra mirada ambiental, muchachos. No sé si te complicamos más de lo que te ayudamos. Sí. Bueno, ahora nos abrimos en varias ramas. La información es, la verdad, pero importantísima. Creo que es una discusión que nos debemos, que deberíamos tratar en las comunas, considerando que el Río de la Plata está la Comuna 1, la Comuna 4, la 14, la 13 sobre el río, la Comuna 4 también sobre el Riachuelo, sí, y la 8. Cuestiones donde tendrían que participar los ciudadanos y los legisladores, estar atentos a los problemas de la ciudadanía, a las necesidades, en lugar de preocuparse tanto porque una empresa o un grupo empresario haga grandes negocios inmobiliarios con la tierra que en definitiva es de todos. Pero yo los quiero